El que está más allá del pecado, escrito por Edgar Eiter, traducción por Gracias Prime, dibujos y edición por El Miau. Volumen 1, La voluntad más brillante, prólogo. Una mano compuesta de sombra se deslizó a través del vacío entre los mundos. La barrera se rompió a través de la fuerza de voluntad y la persistencia que solo los locos o los desesperados eran capaces de hacer. El dueño de esa mano buscaba algo, alguien, que sintiera como ella. La soledad y el dolor provocado por ella, la desesperación de la desesperanza y la obstinada negativa a dejar ir. Atacó a través del vacío, cambiando su camino erráticamente y sin ton ni son. Entonces apareció. La sinfonía del abismo fue interrumpida y sonó una nota disonante. Una luz brilló en la distancia, un mero punto para ella pero una señal al fin y al cabo. La mano aceleró, moviéndose directamente hacia ella. El aislamiento irradiaba de esta alma como el calor de una fogata. Quizás no era el más fuerte, pero estaba al alcance. Sin embargo, de repente sucedió algo más. El vacío parecía desaparecer y ser borrado por una luz que lo abarcaba casi todo. Este era un pozo sin fin, casi un espejo de su propio tormento. La esperanza parecía ajena a esta alma. Tal vez estaba allí, meras cenizas de lo que alguna vez fue, pero esos tiempos parecían tan lejanos. Su mano se lanzó hacia la luz, tratando de arrebatarla y hacerla suya por toda la eternidad, pero un poder que no pudo superar le bloqueó el camino. Ella arañó la pared, un velo que le parecía irrompible. ¿Cuánto duró esto? ¿Segundos? ¿Horas? ¿Días? ¿Milenios? En su obsesión, en este vacío de su propia mente, tales cosas eran inútiles y perdían todo sentido. Finalmente, algo pareció suceder y el alma ardió aún más. Si no fuera por su deseo de reclamarlo, la habría cegado. Por una fracción de segundo, la barrera desapareció y cruzó mundos. Su mano agarró el alma y tiró de ella, buscando un corazón para tomar y hacerlo suyo, solo suyo. Sin embargo, curiosamente, el que agarró parecía no tener corazón. Capítulo 1. ¿Más de uno puede masticar? Momonga terminó de recordar los nombres de las banderas y miró el reloj en la parte superior derecha de su interfaz de usuario. 11:59, decía. Faltaba un minuto para el final. Ha sido divertido, Dijo, con vistas a la gloriosa sala del trono. Los intrincados pilares de mármol que parecían alcanzar casi infinitamente el techo distante, la gloriosa alfombra roja y las intrincadas tallas. Todo eso desaparecería pronto. Esto incluía a los NPC que ahora estaban a su lado. La amorosamente creada Albedo, el severo Sebas y las siempre obedientes Pléyades. Aún así, su agarre en el trono de reyes y su bastón de Ainzoalgaon se apretaron hasta el punto en que el juego comenzó a contarlo como intentos de infligir daño aplastante. ¿Por qué todos ustedes tuvieron que dejarme solo, incluso este día?, preguntó débilmente, una lágrima rodando por su mejilla en la vida real y saliendo de sus auriculares VR. La respuesta era, por supuesto, obvia. Era tan obvio como odiado. Responsabilidad. Yggdrasil, para bien o para mal, era solo un juego. Un escape de la realidad y además temporal. Tachme tenía una esposa e hijos de los que tenía que cuidar, Ulver tenía un trabajo al que necesitaba aferrarse, y así sucesivamente. Satoru Suzuki, Momonga, el maestro del gremio de Ainzoalgaon, entendió esto. Pero entender algo no significa que uno tenga que aceptarlo. Las últimas palabras de Hiro Hiro resonaron en su cabeza, espero que nos volvamos a encontrar, ¿eh? Uno puede soñar, dijo, suspirando y cerrando los ojos cuando el reloj marcaba la medianoche. Sin embargo, en lugar del silencio de su habitación vacía, llenado únicamente por el ventilador de su computadora, los sonidos que lo asaltaban eran mucho más numerosos y variados. Sus ojos se abrieron y el mundo perdió su color. Miró a su alrededor frenéticamente, viendo humanos, semihumanos, carruajes, un pueblo desconocido y Dios sabe qué más. Su cerebro se puso a toda marcha, analizando el equipo de sus posibles adversarios. Está bien. Eso parece basura común. A menos que sea una región nueva. O tal vez una máscara. ¿Me han teletransportado a alguna base del gremio? ¿Qué demonios va uno?
él gritó. En un instante, el torrente de sus emociones se calmó y se convirtió en un lago plácido. Una luz verde lo cubrió brevemente. Esta calma no es normal. Se miró las manos. ¿No menciona la tradición Overlord algo sobre el control de las emociones? ¿Cómo diablos pudieron haber logrado implementar eso? Luego dirigió su mirada al área circundante. Y parece que congelé el tiempo por instinto. Al menos sé que la magia funciona en esta zona civil. Miró a su alrededor una vez más, viendo que nadie excepto él se movía en este momento congelado. No pueden ser una amenaza contra mí y si ni siquiera tienen resistencia contra eso. Pero, ¿estos hombres y bestia coexisten con los humanos? Eso es bastante diferente de la tradición. Parecía haber múltiples instancias de hombres bestia interactuando con comerciantes humanos y clientes humanos. Interactuando con comerciantes hombres bestia. Algunos parecían más humanoides que los típicos de Yggdrasil, poseyendo solo orejas de gato o cola, mientras que otros parecían sacados directamente del juego. Los desarrolladores decidieron hacer una demostración y cambiar el estilo artístico. En lo profundo de sí mismo, sintió que su reserva de maná se drenaba lentamente. Todavía podía sostener este hechizo durante más de una hora, pero era mejor errar por el lado de la precaución y no permitir que su reserva de maná se agotara demasiado. Además, casi nunca había un punto en el que mantener el tiempo detenido por más de unos segundos tuviera alguna utilidad. Echando un último vistazo, notó una cosa que parecía ser idéntica al juego, insinuando el hecho de que probablemente se trataba de una broma de mierda hecha por los desarrolladores. ¿No hay heteromorfos por aquí? Conociendo mi suerte, sacaré todo a la vez, si no me disfrazo. De su inventario sacó una máscara roja y verde con cristales azules para los ojos. Tenía una sonrisa burlona, casi intimidatoria. Esta fue la máscara de la envidia, una recompensa por estar en línea durante más de 2 horas y por lo tanto, sin fecha a los ojos de los desarrolladores, entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. En Nochebuena. Junto a eso sacó unos guantes de color obsidiana que hacían juego con su impresionante manto. Eran solo un artículo cosmético, pero serían lo suficientemente buenos para cubrir sus manos esqueléticas. También guardó el bastón de Ainzoalgaun, que parecía haberse teletransportado con él. Lo único que podía delatarlo ahora era su impresionante estatura, superando fácilmente los 2 metros de altura. Sin embargo, tanto los personajes humanos como los hombres bestia pudieron crecer hasta esa estatura y, por lo tanto, probablemente los NPC no lo molestarían. Sin embargo, recordó otro problema y miró por encima de su cabeza. Su placa de identificación, que normalmente debería haber estado allí y exponerlo en las ciudades, a menos que usara un disfraz adecuado, ya no estaba. Extraño. ¿Todo esto es un error o una filtración de Yggdrasil 2? La falta de la interfaz de usuario es un poco molesta. Pero al menos memoricé todos mis hechizos. ¿Tal vez solo está roto e invisible? Se preguntó a sí mismo. Por desgracia, esos pensamientos eran irrelevantes por ahora y decidió mudarse a un callejón, planeando reanudar el tiempo allí. Se dirigió a uno que parecía estar fuera de la vista y dobló la esquina, solo para desviar la mirada de inmediato. Esto ciertamente no está permitido. ¿Qué diablos están pensando los desarrolladores? Él dijo. Frente a él había un hombre con una compañera, que casualmente estaba de rodillas. Si bien la imagen parecía bastante tonta en el tiempo congelado, el problema era la existencia de la escena en sí. El miembro del hombre, que Ainz tuvo que admitir que era de un tamaño respetable, estaba completamente expuesto. Si tal cosa sucediera en Yggdrasil, la compañía habría sido enterrada bajo demandas y varios cargos hasta que se cerrara el juego. Simplemente interpretar tal cosa era una ofensa baneable. Momonga echó otro vistazo a la pareja. Espera, si esto está aquí, entonces, la falta de Yui, las emociones desapareciendo. Miró a su alrededor una vez más, observando los alrededores. Ahora que le prestó atención, todo parecía tan mucho más vívido. ¿Qué clase de mierda isekai es esta? Esas historias pasaron de moda hace décadas. Gritó, solo para que su emoción fuera reprimida. Sin embargo, parece que estoy atrapado aquí.
Todo sigue funcionando y parece ser instintivo. Por otra parte, tuve miles de horas en el juego, así que no puedo estar muy sorprendido por eso. Dejó a la pareja en el callejón y se mudó a otra, dejando que el tiempo fluyera una vez más. Supongo que es hora de familiarizarme con este mundo. Dijo, su voz profunda resonando en el callejón y atrayendo una atención no deseada. Bueno. ¿A quién tenemos aquí? ¿Algún noble engreído? Sal de esa túnica y tal vez no te matemos. Dijo un hombre pálido y flaco con cabello azulado que apareció desde el extremo oscuro del callejón. Llevaba lo que parecía ser un collar de esclavo y empuñaba 2 cuchillos. Junto a él se encontraba un hombre corpulento y bronceado, cuyo físico era menos que atlético para decirlo a la ligera. En el otro lado estaba lo que parecía ser un niño. Incluso llevaba una sudadera con capucha y tenía un corte de tazón. Me temo que no puedo hacer eso. Además, ¿por qué hay un niño contigo cuando estás tratando de asaltar a la gente? Preguntó, inclinando la cabeza y poniendo un dedo en la parte inferior de su máscara. ¿A quién llamas niño?, preguntó el bajito, una vena apareciendo en su rostro que era tan prominente que hizo que Ainz se preguntara si no podría estallar. Oh, ¿eres entonces un representante de la población local de enanos? El niño, o tal vez el hombre era más adecuado, hinchó el pecho, evidentemente orgulloso de su herencia, de hecho. Lo estoy. Fascinante. Tu especie era típicamente mucho más robusta, al menos que yo sepa. Y esto es bastante conveniente. Ahora no tendré que cargar con la culpa de matar a un niño. Dijo Ainz, enderezándose en toda su altura intimidante. Dejó escapar solo una pequeña parte de su aura, alisando el cabello en la nuca de los matones frente a él. ¿Y qué te hace parecer tan seguro de eso, eh? Tú eres el que va a terminar muerto, dijo el que sostenía los cuchillos, colocándolos frente a él en una especie de postura de pelea amateur. Ainz extendió su mano. Grasp Heart. Una proyección del corazón del hombre apareció en la palma de Ainz y la apretó. Sangre fantasma salpicó su ropa. Y sangre muy real manchó la piedra en el callejón cuando el hombre tosió y cayó al suelo, muerto. Ni siquiera resistir un hechizo de 9º nivel. Diría que esperaba más, pero realmente no lo hice. En ese caso, Dragon Lighting. Una luz brillante salió de la parte superior de su dedo, tomando la forma de un magnífico dragón. Se giró hacia el hombre más grande en un ángulo de casi 90 grados, una peculiaridad del hechizo dado que estaba dirigido, a diferencia de su contraparte de 3er nivel. El gigante de un hombre, todavía mirando el cadáver fresco de su amigo, ni siquiera se dio cuenta de que el rayo lo golpeó en la cabeza y lo frió hasta convertirlo en una papilla fina. El humo brotó de su cadáver y sus globos oculares se derritieron en un líquido que fluía de sus órbitas y caía al suelo, mezclándose con la sangre que aún brotaba de la boca de la primera víctima de Ainz. Por favor. No me mates, gritó el enano, pero Ainz lo ignoró. Caminó lentamente hacia él y se quitó uno de sus guantes. Había muchos hechizos que podía probar y esto incluía algunos de los que se activaban al tocarlos. Por minúsculas que fueran las estadísticas de este enano, absorberlas aún podría darle un impulso a través de drenaje de energía. Qué cerca está esto de una historia de Isekai. Incluso tuve el placer de encontrarme con ustedes, matones inútiles. Si yo fuera débil, tal vez habrían servido para algún propósito, pero ahora solo son útiles para la experimentación. Dijo, revelando su mano esquelética. El enano cayó sobre su trasero y trató de alejarse, pero Ainz alcanzó al pobre y lo agarró por el cuello. Cuando los huesos hicieron contacto con el cuello, la carne se volvió marrón, luego negra, hasta que finalmente se desprendió. En unos segundos, el enano se quedó flácido y Ainz sintió que su fuerza vital desaparecía. La sangre brotó del agujero recién creado en su cuello. Hizo un ruido similar a chasquear la lengua, incluso si ya no tenía uno. Olvidé desactivar mi toque negativo. Después de suspirar, que pareció tener el mismo efecto relajante que cuando era humano, volvió a colocarse el guante. Afortunadamente, la sangre fantasma de Grasp Heart desapareció después de lanzar el hechizo. Ahora bien, ¿qué hago con estos cadáveres?
Sería una pena desperdiciarlos. Samenun de ¡Vámonos! su hechizo fue interrumpido por el sonido de alguien corriendo por encima de él. Se giró para ver a un niño que saltaba de techo en techo, aparentemente cargando algo, pero, incluso con su ahora excepcional vista, no pudo distinguir qué era exactamente. ¿Esta ciudad tiene un problema de delincuencia? Se preguntó a sí mismo, suponiendo que la chica era una ladrona de algún tipo u otro. Supongo que cuando no tienes que preocuparte por la lluvia ácida y ser rastreado por todas partes, el simple hurto se convierte en un medio de supervivencia mucho más viable. Su predicción parecía ser correcta, ya que unos segundos después otra chica corrió hacia el callejón en el que estaba. ¡Alto! «Eso es mío», gritó en dirección a los tejados. Ainz la miró y la analizó, buscando cualquier indicación de que ella se originara en Yggdrasil. Tenía el pelo blanco y los ojos color amatista, aunque parecía aún joven. Su vestido estaba maravillosamente confeccionado, a juego con su combinación de colores blanco y morado. Una gran flor también estaba en su cabello, del color de la nieve fresca, que era igual a su piel. En general, se veía linda y sería considerada hermosa por muchos, si no todos, pero lo que sorprendió a Ainz más que su ropa sin estar encantada fueron las orejas ligeramente puntiagudas que se revelaron cuando entró corriendo. ¿Un semielfo? Reflexionó, pero había un problema mayor a la mano. ¿Necesito matarla ahora? Dejar testigos difícilmente sería beneficioso. ¿Y por qué estoy siendo tan diferente con esto? Debe ser este cuerpo no muerto. O tal vez Olver se ha infiltrado en mi mente. De acuerdo, tal vez ese no. Habría volado a la mitad de la ciudad si ese fuera el caso. Finalmente pareció notar al mago parado alrededor de los tres cuerpos y lo señaló. ¿Cómo lo haría antes de lanzar un hechizo? ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a esta pobre gente?, gritó, su voz tan acusatoria como la de Tachme cuando regañó a Ulbert. De hecho, todo el esquema de color coincidía con Tachme también. Si estoy poseído por Ulbert y te pareces a Tachme, entonces corre, niña. Pensó para sí mismo, riéndose internamente antes de responder a su pregunta. Creo que tengo derecho a la autodefensa. ¿No es así? Estos hombres amenazaron con robarme y matarme, solo que no tenían la fuerza para hacerlo. Sin embargo, los ojos de la chica no cambiaron, todavía irradiaban inocencia y juicio. Eso no significa que tenías que matarlos, ella dijo. Entonces, ¿qué pasa con ese ladrón que estás persiguiendo? Si lo dejas vivir, entonces podrían volver a robarte. O peor aún, tratar de matarte a ti y a tus seres queridos. Lo que hice, dijo Ainz, pasando por encima de uno de los cuerpos y acercándose a ella. Fue simplemente una medida preventiva. ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo te sentirías si tu inacción lastimara a los que amas? Él se elevó sobre ella y la chica dio un paso atrás, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez koi, evidentemente incapaz de pensar en una respuesta. Ainz aprovechó su ventaja. Si olvidas este pequeño incidente, entonces creo que puedo ser de ayuda cuando se trata de atrapar a ese ladrón. Dime, ¿sabes qué es la magia? Una tercera voz apareció repentinamente de la nada, una aguda, por supuesto que ella sabe magia. Va a ir con el mago más grande de todas las tierras, decía. Lo que parecía ser un pequeño gato flotó frente a Ainz y aterrizó sobre la cabeza de Satella. Lo reconoció por lo que era. Un espíritu. ¿Eres un chamán de algún tipo? Además, ¿puedo preguntar tu número? El espíritu era diferente de los de Yggdrasil, pero evidentemente convertirse en la forma más alta de mago no muerto le otorgaba varias bonificaciones. Y el hecho de que este ser estuviera compuesto completamente de maná revelaba su naturaleza. Los espíritus también existían en Yggdrasil, ya fueran ancestrales o no, pero, como solían ser la mayoría de las cosas en ese juego, en su mayoría eran bastante monstruosos. Este gato era muy lindo. Ainz técnicamente también podría usar espíritus, si cosas como los espectros contaran. Sin embargo, estos nuevos espíritus tal vez eran diferentes y tal vez él también podría adquirir algunos. Conseguir un fuego o un espíritu santo podría cubrir muy bien mis debilidades. Supongo que ese es mi plan de acción. Mi nombre es Satella. Murmuró la chica, la apariencia del gato aparentemente le devolvió la lengua en lugar de robarla. Y yo soy un usuario de espíritus. Este es mi espíritu, Pac.
dijo ella, el gato en la parte superior de su cabeza saludando a Ainz, aparentemente imperturbable por la pequeña masacre detrás del mago. Un hermoso nombre. Ahora bien, ¿aceptas mi oferta entonces? Preguntó. Los ojos de la chica al principio se abrieron como platos, aunque no pudo descifrar por qué. Sin embargo, rápidamente se recuperó y asintió. Dudo que estos hombres tuvieran a alguien a quien regresar, si se me permite, dijo, agitando su mano y casualmente lanzando un incinerar silencioso, que era un hechizo de nivel 6 que infligía una pequeña cantidad de daño, pero era excelente para quemar material orgánico y obstáculos de bajo nivel. Las llamas consumieron los cuerpos y después de unos segundos no quedó nada más que cenizas en el viento. Puck flotó junto a él, entrecerrando los ojos. ¿Qué tipo de magia fue esa? No puedo decir que la haya visto nunca y he estado por ahí, ¿sabes? Preguntó, la sospecha en su voz bastante velada. Ainz, aunque no era un diplomático brillante, había tenido un éxito decente como asalariado en lo que respecta a las negociaciones. Y esos no eran los estándar que tenías en el pasado, estas eran las negociaciones del brutal siglo XXII. Por lo que esos lamentables intentos de enmascarar las emociones de uno no fueron suficientes para engañarlo. Él, aparentemente a diferencia de este espíritu, tenía mucha experiencia tanto en negociación como en RP. Tal vez no estés familiarizado con prácticas tan arcanas en esta tierra. Vine de lejos y mi viaje fue largo. Aún así, ese fue un simple hechizo de fuego. Yo estoy seguro de que los magos locales pueden producir un efecto similar. Ahora bien, háblame de tus problemas con el ladrón. ¿Puedo preguntar primero tu nombre?, dijo, aparentemente ahora olvidando que él todavía era responsable de la muerte de 3 personas, criminales, pero aún personas. O tal vez lo que sea que le robaron era de gran valor. Parece un poco ingenua para su edad. Bueno, eso lo hace más simple, supongo. Pero, ¿mi nombre? Las imágenes de sus amigos pasaron por su mente y la de su querido gremio. Si de alguna manera están aquí, me aseguraré de que sepan que yo también llegué. Pensó para sí mismo antes de hablar. Mi nombre es Ainz Gong. Satella inclinó la cabeza hacia un lado. Eso es realmente extraño. Bueno, señor Gaun, estaba caminando por la ciudad con una joya realmente importante y una niña rubia me la robó. Y realmente necesito recuperarla, pero no puedo encontrarla. Su. Ainz puso su mano en el área de la barbilla de su máscara. ¿Una gema importante? ¿Es ella una noble o algo así? ¿Qué encuentro afortunado? Excepto por la parte completa de ver la parte de los cadáveres. Debería estar agradecido de que al menos Supongo que debería estar agradecido de que al menos no corriera a la caseta de vigilancia, aunque su fachada tranquila podría necesitar algo de trabajo. ¿Tienes algo relacionado con la gema? ¿Como un relicario o una cadena?, preguntó. Satella asintió, sacando lo que parecía ser una cadena de acero de su bolsillo. ¿Para qué lo necesitas?, ella preguntó. Pensé que íbamos a ir tras el ladrón y realmente deberíamos darnos prisa. Ella fue muy rápida. Ainz metió una mano en su túnica y discretamente sacó un pergamino. ¿Localizar objeto?, usándolo también dentro de los confines de su enorme túnica. Decidiendo no arriesgarse a exponer más de su magia. Para ir tras el ladrón, necesitamos saber su ubicación. Tengo un hechizo que puede ayudar con eso. Señaló al sur. Ella se dirige a algún lugar en esa dirección. Como he mencionado, vengo de lejos y no conozco muy bien la ciudad. Así que por favor, guíeme. Por supuesto, señor Gaun. Gracias por su ayuda y, si me permite, cuando llegó a Lugnica, preguntó, saliendo del callejón y saliendo al bullicioso mercado. Por favor, llámame Ainz. No hay necesidad de tales títulos. De hecho, llegué hoy. Me atrevo a decir que me sorprendió la cantidad de obras bestia. Dijo, tratando de sacarle más información. Así que este lugar se llama Lugnica. Esta chica parece un tesoro de conocimiento, aunque me siento un poco mal por todo esto. ¿En serio? ¿No son comunes de dónde eres?, preguntó ella. Puck ahora había desaparecido de su cabeza y presumiblemente desmaterializado en su forma de espíritu. No eran raros en sí mismos, pero había una gran división racial. Verlos vivir aquí en paz es un gran cambio de ritmo.
¿Cómo es para ti como semielfo? Preguntó. La chica de repente se congeló y su discurso vaciló brevemente. Está bien. Nada fuera de lo común. Si Ainz hubiera tenido una lengua, se la habría mordido. ¿En qué estaba pensando? Casi desperdiciando una fuente vital de información como esa. Aún así, su reacción significaba que tendría que investigar más adelante. Por supuesto. Mis disculpas por hacer una pregunta tan personal. ¿Qué más puedes decirme sobre Ludúnica? La selección real está por suceder pronto, por lo que no tenemos un rey o una reina. Las cosas están bien, supongo. Lo único que podría interesarle a un mago como tú son los caballeros, dijo, comenzando a caminar hacia adelante una vez más. ¿Oh? ¿Por qué los combatientes cuerpo a cuerpo serían de interés para un lanzador como yo? Preguntó, a pesar de que cualquier información sobre la fuerza militar de este país era información valiosa. Algunos de los caballeros usan espíritus y magia, no solo espadas. Tal vez puedas conocerlos eventualmente, ella dijo. ¿Caballeros con espíritus? ¿Combinaron clases o es algo único de este mundo? Tengo que estar al pendiente de ellos. Quizás si uso sabiduría oscura algunos lugareños o caballeros podría obtener algunas habilidades nuevas y elegantes. Pensó para sí mismo, imperturbable por las sugestiones morbosas que le daba su mente. La supervivencia era una prioridad por ahora, y para eso necesitaba cualquier poder adicional que pudiera obtener. Esos matones eran débiles, pero ¿quién puede decir que ese fue el caso para todos? Continuaron esta caminata con Ainz ocasionalmente señalando hacia el área donde estaba la gema. Francamente, eso fue agradable. La compañía era lo que fuera, ya que el conocimiento de la chica, aunque probablemente mucho más amplio de lo que ella dejaba entrever, no estaba disponible para él sin correr el riesgo de que sus relaciones colapsaran. Pero el aire fresco, el cielo despejado, cosas que hace solo 1 o 2 horas eran completamente ajenas a él, ahora lo rodeaban. Caminaron sobre un pequeño puente, debajo del cual fluía agua limpia y real. Tal cosa era inaudita en su mundo. Oh, cómo deseaba quitarse la máscara y sentir la brisa en su rostro, o cráneo mejor dicho. Por desgracia, tanto esto como preguntarle a Satella sobre los muertos vivientes parecía una tontería, por lo que se abstuvo. En cambio, decidió mirar la arquitectura circundante. La ciudad parecía limpia según sus estándares, que pueden haber sido un poco torcidos, pero las carreteras estaban pavimentadas y no había casas en mal estado por aquí. La fruta fresca y los productos se colocaron en los puestos y causaron que Ainz se lamentara de su nuevo cuerpo sin carne. Quizás era óptimo para el combate y muy útil, pero los placeres corporales que ahora podrían haber estado disponibles, ya que cosas tan simples como las manzanas eran un lujo en su mundo. En cambio eran inútiles. Tal vez hay un artículo en algún lugar de mi inventario que podría usar. Sin embargo, su discreta búsqueda en su inventario fue interrumpida cuando Satella hizo un gesto hacia una niña pequeña que parecía haber estado llorando hace un momento, con lágrimas aún en los ojos. «Vamos a ayudarla», dijo, la determinación en su voz como la pared de un castillo. Ainz inclinó la cabeza. ¿Estás segura? El ladrón todavía está en movimiento. Estoy seguro que la chica estará bien, dijo, intentando comenzar el asedio. Por desgracia, su guerra verbal resultó inútil y Satella lo golpeó con una mirada que habría conmovido el corazón de cualquier mortal. Desafortunadamente para ella, Ainz ya no era un mortal. Sin embargo, afortunadamente para ella, esta era una oportunidad para ganar algo de buena voluntad e información. Bien, vamos. Una pizca de culpa apareció en los ojos de la semielfa por arrastrar a esta extraña con sus caprichos, pero su decisión ya estaba tomada. Satella se acercó a la chica y le dio un golpecito suave en el hombro. Un rayo de esperanza apareció en sus ojos, solo para extinguirse rápidamente, cuando apartó la mirada una vez más. Puede que yo no sea el que estás buscando, pero puedo ayudarte a encontrar a tus padres si me necesitas, dijo gentilmente, agachándose para estar a la altura de sus ojos. No hubo respuesta de la chica, quien trató de alejarse lentamente de Satella, lo que la incitó a hablar una vez más. Solo quiero ayudar, así que por favor no llores.
dijo, su voz tan amable que habría hecho que incluso el corazón más deprimido se revitalizara. Sin embargo, parecía que nada menos que la magia arreglaría la situación. Afortunadamente, Ainz tenía algo bajo la manga mágica, de hecho, un total de 718 cartas, y una de ellas seguramente sería apropiada. Esto debe contar como una misión secundaria, ¿verdad? Espero que esto funcione. Una mano enguantada salió de su túnica y señaló delante de la chica. Bendición de Titania. Un pequeño humanoide verdoso, que desde la distancia parecía un orbe de luz, apareció frente al niño. Flotó y dejó un rastro mágico y brillante. Inmediatamente llamó la atención tanto de la niña como de Satella. Ainz se acercó al niño y señaló al hada. Este te llevará con tus padres. Ven. Como era de esperar de un niño, la niña siguió a la brillante criatura que se abrió paso entre la multitud, seguida por Ainz y Satella. ¿Eso es un hada? ¿Eres como un usuario de espíritu pero con hadas?, preguntó Satella, sus ojos brillando tanto como el niño que era el objetivo previsto. Sí, es un hada. No me especializo en tratar con ellos y mi relación con su reina es tenue. Pero a veces me ofrecen una mano. Respondió, pensando en el jefe de incursión de Titania. ¿No era un requisito para obtener el hechizo, bendición de Titania, que te conducía a tu objetivo por el camino menos peligroso? Pero el polvo de hadas era un material de elaboración demasiado bueno para dejarlo pasar. ¿Conoces a su reina? ¿Podrías presentarme algún día? Por favor, dijo ella, prácticamente saltando en este punto. Fue muy lindo, aunque un poco extraño ver a alguien de su edad hacerlo, especialmente dado que ella era una semielfa y probablemente mucho mayor de lo que parecía. Si las reglas de Yggdrasil y la fantasía en general aún se aplican, eso es. Ainz se rió entre dientes. Tal vez, pero hay otros asuntos pendientes, ¿no es así? Además, parece que estamos aquí. Dijo, señalando hacia adelante y disipando su magia, para no llamar la atención innecesariamente. El hechizo desapareció y el niño fue inmediatamente abrazado por una mujer mayor que Ainz supuso que era su madre. Tosió en su puño, atrayendo su atención. Señorita, por favor no deje que su hijo se pierda de nuevo. Esta vez no fue un problema, pero la magia de rastreo no es común. Él dijo. Muchas gracias, dijo la mujer, identificándolos como los rescatadores de su hija. Por favor, permítanme hospedarlos como agradecimiento. Difícilmente dejaría que los salvadores anónimos de mi hijo se fueran sin una comida completa. Ainz negó con la cabeza en respuesta. Me temo que tenemos que declinar. Hay asuntos urgentes de los que ocuparnos. Sin embargo, no tenemos que permanecer en el anonimato. Soy Aizol Gone. Y este de aquí es Soy Emilio. Dijo el semielfo, interrumpiéndolo. Fue un placer. Agarró la manga de Ainz y comenzó a alejarlo, con pasos apresurados y expresión abatida. Aprovechando al máximo esta oportunidad de difundir su nombre, aunque sea un poco, y aprender sobre la existencia de las hadas, se dirigió a Satella. ¿Por qué no deseaste compartir tu nombre? ¿Temía que ella la nombrara? Próxima hija de esa manera y perdería su singularidad. Bromeó. No. Ese es mi nombre real. Satella es la bruja de la envidia. Parecías una extranjera, así que quería ver si reconocías el nombre. Dijo, su voz llena de culpa y remordimiento. Qué astuto de tu parte, Emilia. Pero te agradecería que no intentaras engañarme más. Ahora bien, el ladrón parece estar todavía en la ciudad, o al menos el objeto. ¿Vamos? Dijo, pasando por alto con gracia su truco. Ella asintió y comenzaron a caminar una vez más, aunque Ainz tenía otras ideas en mente. Quizás no es tan ingenua como parece. No puedo bajar la guardia. Con tales pensamientos arremolinándose en su cabeza, decidió observar su entorno de cerca una vez más, buscando cualquier señal de la influencia de su mundo.